porque la palabra de Dios está viva y es eficaz. Penetra el espíritu, transforma el alma y el cuerpo, dejándonos abiertos para escuchar y recibir su amor. Prepárate para escucharla a través del ingeniero Fernando Banús y su programa Palabra Eficaz. Bienvenidos. Este es tu programa Palabra Eficaz. Mi nombre es Fernando Banús Márquez y quiero compartir contigo, seguir con esta serie de programas del Espíritu Santo que iniciamos. El deseo de mi corazón es que juntos conozcamos un poquito más acerca de lo que dice la palabra de Dios del Espíritu Santo y mientras estamos hablando del Espíritu Santo, yo le pido a Él que nos muestre más profundidades de la palabra de Dios. Le estoy dejando el lugar a Él para que Él nos ministre, hermanos, porque en muchos lugares, si no se le da lugar a Él, la gente no puede ser ministrada. No podremos ser ministrados si queremos hacer las cosas a nuestra manera. Dice la palabra de Dios que debemos de confiar en Dios de todo nuestro corazón y que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, sino que lo reconozcamos en todos nuestros caminos y Él enderezará nuestras veredas. Y cuanto más nosotros en las cosas de Dios debemos dejar el lugar al Espíritu Santo y confiar en Él para que Él nos guíe, para que nosotros podamos aprender mejor las cosas que Él tiene aquí en la Escritura para todos nosotros. Yo estaba hablando del Espíritu Santo acerca de cómo desde la profecía de Joel, ahí donde nosotros podemos ver donde Joel, muchos años antes de que viniera el Señor Jesucristo, estaba hablando del Espíritu Santo y bueno, de ahí venimos aquí al libro de Mateo, al Evangelio en el capítulo 3, versículo 11, por ahí donde Juan está anunciando que vendría el Señor Jesucristo y que Él nos bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Y pasamos de ahí al Evangelio de Juan, donde nosotros vemos en el capítulo 14, del versículo 15 en adelante, donde el Señor Jesucristo les estaba diciendo a los discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y enviaré a otro consolador para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, dice, el cual el mundo no puede conocer porque no le ve ni le conoce, pero estará con vosotros y estará en vosotros. Y estábamos explicando en el programa anterior que estaría la manera en la que estaba con nosotros cuando trae convicción y nos hace saber que nosotros éramos unos pecadores y necesitamos del Señor Jesucristo, y es cuando nosotros tomamos la decisión de recibir al Señor. Y bueno, yo hacía mención acerca de que cuando convence al mundo de pecado, y pues yo hacía mención de que ese es el pecado, porque dijo el Señor Jesucristo, de pecado por cuanto no creen en mí. Y he escuchado a ministros decir que ese es el pecado que llevará a la gente al infierno, porque el no creer en Jesús, no el haber sido muy malos, porque los pecados de todos nosotros, los tuyos y los míos, ya han sido pagados por el Señor, han sido lavados con la sangre del Señor Jesucristo. Y cuando tú lavas una ropa, yo no sé lavar la ropa y la verdad no me gustaría aprender tampoco, pero cuando tú lavas la ropa se le quita la mugre y ya no la tiene más porque ya fue lavada, ya no está ahí. Y eso es lo que ha sucedido con nuestras vidas. La sangre del Señor Jesucristo nos ha limpiado, nos ha lavado de todos nuestros pecados. Pero también he escuchado decir que nadie estará en el cielo por ser muy bueno, porque dice la Biblia que por gracia sois salvos. Lo vemos en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. Tú y yo no podemos hacer nada para merecer algo de Dios. No podemos hacer nada.
De hecho, estábamos perdidos. Gracias a Dios. Oh, me encanta ese coro que canta, que habla de la sublime gracia. Se llama el coro Sublime Gracia y es el fondo de mis programas, de estos programas, porque si hay algo que todos los días canto, ese es mi canto favorito, alabar la gracia de Dios, la gracia de Dios. Y por su gracia estaremos en su presencia. Por la gracia de Dios nosotros somos salvos, porque por gracia soy salvo. Gracia quiere decir un regalo inmerecido de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La gracia es algo que es un regalo, pues es algo que no merecemos. Eso es gracia. Y dice que por eso nosotros podemos ser salvos por la gracia de Dios. Y voy a regresar a seguir hablando del Espíritu Santo. Y cuando dice aquí que está con nosotros, ya lo expliqué, dice, y estará en vosotros, o sea, ya dentro de nosotros. Oh, en nosotros, o sea, ya dentro de nosotros, Dios en nosotros, el Espíritu Santo dentro de nosotros. Mira, lo sé de memoria, pero te lo voy a leer para que tú lo puedas ver. Vamos a 1 Corintios y nosotros vamos a encontrar ahí en el capítulo 3, versículo 16, si mal no estoy. Siempre digo si mal no estoy, por verdad hay que pensar que nos podemos equivocar. Versículo 16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora dentro de cada cristiano. Voy a decir algo que me viene ahorita. El Espíritu Santo está con los inconversos tratando de llevarlos a los pies del Señor Jesucristo. No está dentro de ellos. No está dentro de ellos. Porque solamente el Espíritu Santo trae esas revelaciones de Dios a los hijos de Dios. Y te lo voy a mostrar ahorita con una escritura en el libro de Efesios capítulo 3 versículo 8 en adelante. Ahí lo vas a ver. Y solamente Dios revela a sus hijos por medio del Espíritu Santo las cosas de Dios. El Espíritu Santo está con los inconversos, así como lo dijimos hace un momento, como lo explicamos, está con ellos, tratando con ellos, con sus corazones, para que se puedan dar cuenta que necesitan de un Salvador. Porque dice la Escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos necesitamos un Salvador. Y aquí ya está hablando de que está en nosotros. Ya los cristianos, los que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, cuando recibimos a Jesús, el Espíritu Santo viene y mora en nosotros. No estoy hablando todavía del bautismo del Espíritu Santo. Estoy hablando del morar del Espíritu de Dios dentro de nosotros. Dice, ¿no sabes que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Fíjate. Dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Santo es. Y si nosotros vamos aquí al capítulo 6 de este mismo libro de 1 Corintios, en la epístola de Pablo a estos hermanos, vemos en el versículo 19, voy a decir desde el 18, por si alguien necesita escuchar esa escritura, dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Dice, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Eso no es correcto, hacer eso que dice la Escritura. Dice el versículo 19, que es el punto a donde vamos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Dice, ¿o ignoráis? Esa palabra ignoráis, si te lo parafraseo diría, ¿acaso sois tan ignorantes
que no sabéis que el Espíritu Santo mora en vosotros? Sois tan ignorantes, son tan ignorantes que no saben que el Espíritu de Dios mora dentro de ustedes. Les está diciendo Pablo a los Corintios, se lo dijo 3 capítulos antes, les dijo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Les dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Estamos hablando ahora de que está con nosotros, de que está en... Primero expliqué cómo está con nosotros. Ahorita estoy explicando cómo está en nosotros. Y ahorita te voy a llevar a una escritura donde hace ver que está sobre nosotros. Donde hace ver que el Espíritu Santo está sobre nosotros. ¿Quiere verlos? ¿Sí? Vamos a ver al libro de los Hechos, vamos al capítulo 1 del libro de los Hechos. Aquí vamos que el Espíritu Santo nos dirija a la palabra correcta, de la manera correcta. Miren, dice, ya hablamos de cuando el Espíritu Santo está con nosotros, ya hablamos de cuando el Espíritu Santo está en nosotros, y ahora vamos a hablar de cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros. Mira, dice en el capítulo 1 desde el primer versículo, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Dice que les dio mandamiento por el Espíritu Santo. Ahí está involucrando el Espíritu Santo. Es por medio del Espíritu Santo que el Señor Jesucristo le pudo dar los mandamientos a los apóstoles. Dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, o sea, que no dejaron lugar a duda, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua. ¿Se acuerdan que lo vimos en el capítulo 3 del Evangelio de Mateo? Hablando Juan, diciendo que él bautizaría en agua para arrepentimiento, pero que detrás de él vendría quien bautizaría en Espíritu Santo y fuego. ¿Se acuerdan que lo vimos por ahí? Dice, pero Juan ciertamente bautizó con agua, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, los discípulos pensando siempre en lo natural, en lo material, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Se me hace que esto es como si les dijera, ¿saben qué? Miren, eso a ustedes no les interesa, miren, eso le corresponde al Padre. O sea, hagan un lado eso, no se preocupe por eso. Les dice en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando haya venido, ¿qué? ¿Cómo? Sobre vosotros. Hablamos del Espíritu Santo cuando estaba con nosotros, cuando estaba dentro de nosotros, y ahora estamos hablando de que el Espíritu Santo vendría sobre nosotros. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Dice que recibiríamos poder cuando viniera sobre nosotros el Espíritu Santo. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y sabes, o sea, el Espíritu Santo tenía que venir porque, como mencionaba en el programa
anterior o en este programa, el Señor Jesucristo estaba limitado. El Señor Jesucristo estaba operando en cierta área. Y ahorita, por medio de la iglesia, por medio de cada uno de nosotros, morando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, ahorita puede ir a todos lados y pueden manifestar sus obras a través de nosotros. O sea, nosotros como parte de la iglesia. Y ahorita te lo voy a mostrar por lo que hice con lo que dice la Escritura. Y sin el Espíritu Santo nosotros no tendríamos el denuedo, no tendríamos nosotros el valor para compartir las cosas de Dios, porque no tendríamos quizás la convicción, porque para poder compartir la palabra de Dios con valor se necesita convicción. Tú no puedes compartir algo con convicción si tú no estás convencido de lo que estás compartiendo. Pero solamente tú puedes tener convicción de las cosas de Dios si el Espíritu Santo está en ti. Por eso es que los discípulos no entendían las cosas del Señor Jesús, porque el Espíritu Santo todavía no venía. Por eso les decía, necesito irme para que venga el Espíritu Santo, para que entonces sí puedan entender todas las cosas. Yo quiero decirte que tú y yo, por medio del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros, entendemos más las cosas de Dios que los discípulos cuando estaban con el Señor Jesucristo. Ya después no te digo nada, porque yo te digo que recibiremos de acuerdo a lo que dice la Biblia, dice que recibiremos el poder, el Espíritu Santo, recibiríamos poder cuando recibiéramos el Espíritu Santo, cuando viniera sobre nosotros, y seríamos testigos del Señor Jesucristo. Y eso lo podemos ver cuando Pedro niega al Señor 3 veces. ¿Por qué? Porque no tenía ese denuedo para ser un testigo de Cristo, porque no tenía el Espíritu Santo, no tenía ese valor, tuvo temor. Pero una vez que el Espíritu Santo vino sobre ellos, nosotros nos damos cuenta de ese Pedro, qué tremendo, qué poderoso. Dice que poniéndose Pedro en pie, les empezó a hablar y les dijo: varones de Israel, ustedes fueron los que crucificaron al autor de la vida. Se atrevió a decirles, a retarlos, les comentaba, y luego les decían que no predicaran, y ellos iban y predicaban y les daban unos varazos y los golpeaban, y ellos salían gozosos de ser tenidos por dignos de haber sido azotados por causa del nombre del Señor Jesucristo, porque ellos decían: no podemos dejar de decir y oír lo que hemos visto. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo dentro de ellos, ahora eran unos hombres tremendos en las cosas de Dios, como ahora podemos ser tú y yo, porque el Espíritu Santo está en nosotros viviendo. Ya está el Espíritu Santo en nosotros. Y vemos nosotros aquí que recibiremos poder. Dice: y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Aquí nada más hago un énfasis, aquí me detengo un poquito nada más para decir: el Señor Jesucristo dijo que necesitábamos ir y ser testigos de Él en toda la tierra, en todo el mundo. Tan es así que podemos ver en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, versículo 15, 14 por ahí, donde dice que nosotros fuéramos a compartir las buenas nuevas. Sí, que fuéramos a compartir las buenas nuevas. Dice a todo el mundo, a toda criatura. Sí, lo vemos también al final del libro de Mateo, donde dice: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Que creyere y fuere bautizado. Y dice: y el que no creyere, dice, será condenado. Lo dice en Marcos. Y en Mateo nos dice: id a ser discípulos a todas las naciones. A todas las naciones. Todo el mundo necesita de Jesús. Todo el mundo necesita del Señor Jesucristo.
Muchas personas, hay mucha controversia entre las personas que no conocen lo que dice la palabra de Dios acerca de, oye, que si estos, que si aquellos, que si los chinos, que si los musulmanes, que si estos, que, o sea, el Señor Jesucristo fue muy claro, dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y luego sigue diciendo una serie de señales que seguirían a todos los que creemos. Y en el último capítulo del libro de Mateo le dice que fuéramos y que hiciéramos discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, esa es la gran comisión que le llaman todos, la gran comisión. Pero sabes una cosa, tú no puedes compartir del Señor Jesucristo con convicción, con denuedo, con atrevimiento, con valor, si el Espíritu Santo no está en ti, porque Él es el único que nos puede dar ese denuedo para poderlo compartir, y lo vemos en la Escritura. Ahí tenemos un ejemplo muy claro de Pedro, ¿verdad? Cómo después de que llegó el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, cómo se convirtió en un hombre tremendo. Y las epístolas que escribió, hermosas epístolas, me encantan a mí, y me encanta la forma en la que Pedro predica ahí y comparte todo esa palabra, porque es una palabra fuerte, advirtiéndonos a nosotros de la venida del Señor y de las cosas tremendas que sucederían. Pero solamente esas cosas las pudo hacer después de que el Espíritu Santo llegó, porque antes no, antes no, antes era temeroso, como nosotros también éramos temerosos de muchas cosas, pero que ahora que el Espíritu Santo está en nosotros, las cosas han sido diferentes. He hablado contigo acerca de cómo está el Espíritu Santo con nosotros, cómo está en nosotros y ahora cómo está sobre nosotros. Y yo quisiera que fuéramos ahora, para confirmar esto, que fuéramos al Evangelio de Lucas, donde el Espíritu Santo viene sobre el Señor Jesucristo en el capítulo 4, versículo 18. Si mal no estoy por ahí, en Lucas 4, 18 dice, vino, desde el versículo 16, dice, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Mira, está hablando aquí. Está con letras rojas, palabras textuales del Señor Jesucristo, o sea, palabras que Él dijo. El Espíritu del Señor está sobre mí, está sobre mí. Él también necesitó el Espíritu Santo, y en la otra sección de estos programas te voy a explicar por qué necesitamos al Espíritu Santo en todo tiempo. Y te voy a mostrar cómo el mismo Señor Jesucristo necesitó del Espíritu Santo antes, mientras estuvo en esta tierra, y después de que resucitó también. Nosotros igual, te voy a mostrar con la palabra de Dios en la otra sección de estos programas lo que representa esto que te estoy diciendo en este momento. Pero aquí vemos cómo el Espíritu Santo ahora está sobre nosotros. El mismo Señor Jesucristo dijo: el Espíritu Santo está sobre mí, y está diciendo, ¿para qué? Por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de libertad, pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para predicar el año agradable del Señor. Para eso somos ungidos por el Espíritu Santo, para hacer la obra de Cristo. Antes de terminar este programa, yo quisiera hacer una invitación para que tú recibas a ese dulce, amoroso y grandioso y poderoso Señor Jesucristo.
ese que subió a la cruz y murió por ti y por mí, que derramó su sangre para que tú pudieras ser salvo. Es muy fácil recibir a Jesús como Señor y Salvador. Solamente tienes que hacer una oración para que tú lo puedas recibir. Quizás tú dices, yo no puedo hacer esa oración, no sé cómo hacerla, te voy a guiar. Di conmigo estas palabras de tal manera que te puedas oír. Señor Jesús, ven a mi corazón. Yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Señor Jesús, gracias por pagar por mis pecados. Gracias por haber derramado tu preciosa sangre para que yo pudiera ser salvo. Señor Jesús, sáname, sálvame, libérame y lléname de ese bendito Espíritu Santo del que he estado escuchando en esta hora. Señor Jesús, gracias Jesús por darme la salvación y la vida eterna. Te amo. De aquí adelante le doy la espalda al mundo, Señor Jesús, y te sigo a ti. Gracias. Amén. Es todo. Esa oración es todo lo que tenías que hacer. Y yo oro al Padre. Padre, bendice a toda persona que ha escuchado este programa, que ha visto este programa. Bendícelo, Señor. Yo declaro, Padre, una unción fresca del Espíritu Santo sobre sus vidas para que puedan caminar una vida victoriosa. Bendícelo, Señor. Yo te lo pido de todo mi corazón, Señor, en el nombre precioso y poderoso de mi Señor Jesucristo. Esperamos que hayas disfrutado de este maravilloso mensaje. Si quieres saber más, escríbenos o habla al número que apareció en el programa. Será un gusto saber de ti. Y nos vemos en la siguiente Palabras y